Cuando los lugares se ven desde lo alto, solo parecemos un pequeño grano de arena moviéndose. En lugares fantásticos detenidos en el tiempo. Lugares desconocidos que te sorprenden y cautivan todos tus sentidos. Buenos días. Buenos días, viajeros, bienvenidos a Sandia Peak Railtrail en Albuquerque. Y es un teleférico. Es el teleférico más largo en América y es el tercer más largo en el mundo. Y nos lleva a la montaña que se llama Sandia Mountain. Vamos a tomarlo. To the right, there's that big boulder out there. That's called Golf Ball Rock, and that's 2 times bigger than the cabin we're currently in. Looks like some broken rock. This part of the mountain was actually in the way of building the tram, so they were going to put another tower. Coming up on our second tower. This tower is 80 feet tall and has 40-foot steel rods anchored into the mountain. This is and welcome to the second longest free-span cable in the world. Esa es la segunda parte del recorrido de los cables. Esta es la segunda más larga del mundo, esta tirada de cables que está aquí. And we're about to head over our third and last canyon. This canyon is called the Bingo Baca Canyon. This is the smallest canyon up here. Also, the side of the mountain that we're about to pass is called Dragon's Tooth. This canyon is also a very popular site to go hiking at. A lot of people start at the bottom. Diles hola. Hola. Mándales un beso. Amigos, hemos llegado a la cima de la montaña y bueno, el carro se paró a la mitad del cable más largo, bueno, el segundo más largo del mundo. Y empiezas a sudar. Estuvimos ahí por 2 2 minutos. Y Pero sí fueron 2 minutos muy largos. La razón por la cual se paró fue porque tenían que bajar al señor de mantenimiento para que engrasara los cables. Una torre ingresando los cables y luego iban a bajar al carro que iba bajando. Entonces, pero todo bien, o sea, eso es bueno, que le estén dando mantenimiento y estén checando todo, pero estuvo cerca. Estuvo scary. Vamos ahorita a caminar acá en la cima y pues, tomar unas fotos de todo el valle donde está Albuquerque. Ahorita nos encontramos más de Casi 10,000 pies casi 11,000 arriba, pies que vienen altura. siendo como 3,000 y algo kilómetros o metros. Amigos, si están por el invierno en Albuquerque, aquí también en esta montaña hay un Ski trail o un ski area. donde puedes venir, bueno, en invierno pues esto se llena de nieve y puedes venir a jugar un rato aquí. También Albuquerque es famoso porque tiene el festival de globos más grande del mundo. Es en octubre. Es en octubre. Y este año pues está suspendido por la pandemia, pero para el 2021 también pueden venir
y disfrutar octubre y el festival del globo más grande del mundo. ¿Qué? ¿Ven? ¿Por allá? Aquí en el Sandia Mountain hay muchos trails que puedes usar también. Puedes subir o bajar si no quieres usar el teleférico. Y si quieres subir el teleférico, también hay muchos trails que puedes hacer nada más caminando aquí alrededor. Puedes subir desde el pie de la montaña hasta acá, son tal vez 4 horas caminando, bueno, depende del ritmo que camines, pero puedes hacerlo completo y ya te bajas en el teleférico, solo caminar acá. Son 8 millas. 8 millas. En picada. Sí, de subida. Amigos, también aquí en la cima de la montaña hay un restaurante, el que está a nuestras espaldas, donde pues pueden almorzar, abren a las 11 de la mañana y también pueden venir a cenar con pues estos vitrales que tienen toda la vista hacia el valle. Se ve muy padre, pero nosotros tenemos actividades en otro lado para cena y para lo que viene, y para lunch también. Pero se ven muy bien las vistas de aquí del restaurante, sí. Y el menú se mira bien también. Así que es otra opción, si tienen más días en Albuquerque, pues pueden hacerlo aquí. Viajeros, lleguen temprano aquí. La cola está enorme. Y traigan una chamarra porque allá arriba está muy frío. Sí. Bienvenidos a Albuquerque, Nuevo México, que es la ciudad más grande del estado. Fue fundada 100 años después de Santa Fe, 1706, y es curioso que es la más grande ahora. Sí. El señor que tienen acá sobre ese caballo es un señor que vino desde esa famosa descendencia de los Asturias en España, de la familia que gobernó España por algún tiempo. Él fue nombrado el conde de Albuquerque después de la retoma de San Francisco por de Vega. Este señor fue gobernador y después nombrado conde de Albuquerque y fundó esta ciudad. ¿Qué tal? Ahorita nos encontramos en la parte de la ciudad que se llama Old Town, pues queriendo decir la parte vieja, y pues vamos a ver qué tiene. Damas y caballeros, jóvenes y niñas, tengo una food coma, estoy mal del Parkinson, me atacó con todo. Estamos en un restaurante detrás de la iglesia catedral que está aquí en la placita del centro histórico. Se llama Church Street Cafe. Yo pedí Guanajuato. Yo pedí unos chiles rellenos, son uno de los platillos clásicos o tradicionales de Nuevo México, junto con las enchiladas que nos comimos ayer. Bueno, era uno verde, uno rojo, unos quelites fritos y unos frijolitos también pintos, refritos. Y yo ordené 2 tostadas, una de carne adobada, parecida como la que ordené ayer, y una de pollo. Y venía acompañada también con arroz y frijoles. Y está bien. Muy tradicional el adobo que usan aquí, es parecido al adobo que uso para hacer birria, de borrego, de chivo. Pues todos esos restaurancitos cuando vas a los Arcos en Querétaro que te venden la carne de res Angus certificada gringa y bla bla bla. Ternuritas. Vamos a darle. Queridos amigos, el restaurante perteneció a la familia Ruiz por muchas generaciones. Se hizo casi al mismo tiempo que Albuquerque se fundó, un poco después de 1706, y desde entonces pues ha pasado la casa de generación en generación, y ahora está un restaurante, pero pues es de las casas más antiguas. Y está muy grande. Muy grande, es un patio de esos de las abuelas. Estamos ahora en el Old Town o Plaza Vieja de Albuquerque.
es una plaza pues, española convencional que se conservó desde los tiempos de la colonia. Muchas de las cosas que están aquí de los edificios son originales del 1800 y algo. Y aquí es donde llegaba el Camino Real. Recuerdan que cuando fuimos a Guanajuato y los videos de Guanajuato estábamos hablando de cómo el Camino Real de tierra adentro lo hicieron de Ciudad de México hacia arriba para todos los pueblos mineros, Guanajuato, Zacatecas, el Sabino, y de ahí pues llegaba hasta acá, hasta Colorado. Y aquí sigue hasta aquí llegaba hasta Nuevo México. El Camino Real en Nuevo México y un poco de Colorado, y era donde terminaba el Camino Real de tierra adentro. La iglesia que se encuentra en la plaza está dedicada a San Felipe Neri. Data de 1706 con la fundación de la villa de Albuquerque. Y si han visto, por ahí el video de Guanajuato, el templo de San Felipe Neri al lado de la Universidad de Guanajuato, también esta iglesia fue administrada por los jesuitas. Originalmente, obviamente, fundada por los franciscanos, como todo lo que se hizo en Nueva España, con que los franciscanos fundaron todo, pero después administrado por los jesuitas desde Durango. Desde que la iglesia se fundó en 1706, no ha dejado de funcionar. Desde 1706 aquí se celebra misa. Sí, ahorita nos tocó suerte porque abrieron las puertas para una celebración, para la consagración, y me dejaron tomar unos videos cortos del interior, pero por la pandemia está ahorita cerrada. Amigos, hemos llegado a un pedazo de paraíso enclavado en Albuquerque. Se llama Casa Rondeña. Son unos viñedos que están aquí a las afueras de la ciudad. Y está hermoso lugar. Muy bonito lugar. No te sientes en Estados Unidos. Realmente te sientes en algunos viñedos de California, pero no nos esperamos encontrarnos esto en Nuevo México. Estamos disfrutando ahorita una especialidad que tienen ellos que se llama 1629. Es una mezcla de Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon. Es un vino aromas frutales, sabores de cherry, y el Syrah le quita un poco lo astringente al Cabernet Sauvignon. El Tempranillo pues también es muy frutal, uva de España. Bueno, aquí seguimos con mochilazo. Viajeros, ya comimos, ya bebimos, ya vinimos. Nos despedimos de la cervecería Santa Fe, aquí en Albuquerque. En el Tin Can Alley Station.
Y bueno, a diferencia de Santa Fe es un pueblito de 80,000 habitantes y Albuquerque son 540,000. Entonces hay una gran diferencia. Albuquerque es pues ya una ciudad formada y conformada, pero nos gustó mucho el lugar. Está muy padre, hay de todo tipo de comida y pues puedes beber aquí adentro y es muy bonito el lugar, muy bueno para venir con amigos. Atascada nos dimos esta noche, fue comida vietnamís, bueno, chicken wings estilo vietnamís, una y sopita. Egg rolls, spring rolls y pho. Estuvo bueno. Estuvo rico. Así que bueno, ya son las 10 de la noche y vámonos al hotel porque se hace tarde. Ah, y la nieve está muy rica y es hecha a base de gas nitro. Por cierto, Nuevo México es la capital mundial del chile. Ah, sí. Aunque nos duela, México te estás viendo lento. Amigos viajeros, esta es la recomendación de nuestra estadía en Albuquerque. Es un Sure Stay by Best Western. Pues está muy bien, está bueno ubicado, está limpio, es grande, las habitaciones están muy bien. Y un precio, pensamos que accesible, de media tabla. No es nada o que no se pueda pagar y pues las instalaciones están bien. Sí. Recuerden que solo nosotros llegamos a dormir y a bañarnos y es todo lo que hacemos, entonces no tiramos nuestro dinero en hoteles lujosos. Justo son las 10:50 y vamos llegando y nos vamos a ir de aquí alrededor de las 7 de la mañana. Recuerden, siempre hay que ahorrar en hacer la planeación bien para agarrar vuelos baratos y no tirar nuestro dinero en hospedajes. Lo demás, disfrútenlo, no se midan en comer, no se midan en beber, pásenla bien. De eso se tratan las vacaciones. Sí. Esto fue Albuquerque para nosotros. Y mañana seguimos con más porque vienen sorpresas. La ruta 66, la famosa ruta 66. Esto fue Mochilazo Nuevo México. Yo soy Luis. Yo soy Gaby. Buenas noches. Estamos sobre la mítica ruta 66, la ruta madre en Estados Unidos. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.